En las sombras de las apps de citas, donde un swipe puede llevarte al placer o al abismo más profundo, estos 8 relatos, compartidos por usuarios anónimos que vivieron el horror en carne propia, son una mezcla de lo grotesco, lo inexplicable y lo escalofriante que puedes encontrar en la app de Grindr. En el mundo digital, los monstruos no siempre tienen colmillos. A veces, son solo un perfil falso. Esta noche disfrutaremos cada historia con detalles que te sumergirán en el pavor. Si has vivido algo similar, cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete, activa la campanita y prepárate, porque el terror apenas comienza. El mono ventrílocuo. Esto me pasó hace 4 años en Monterrey. Estaba de viaje y me sentía súper aburrido. Así que decidí abrir la app de Grindr para ver si encontraba un poco de acción y distraerme. Como no tenía planes, se me ocurrió visitar el zoológico La Pastora, un lugar bonito para pasar el rato. Justo antes de entrar, me llegó un mensaje de un señor que se veía bastante bien en sus fotos, guapo y con buena vibra. Empezamos a chatear, fluyó la conversación y quedamos de vernos pronto. Pasó a recogerme en su carro. Fuimos a un restaurante cercano a comer algo rico. Creo que pedimos tacos al pastor, irónicamente. Y hasta el momento todo iba de maravilla. Platicamos un poco, riéndonos y conectando. Luego, me invitó a su casa, que resultó ser una mansión de 2 pisos, amplia y con varias habitaciones. Ahí, me contó más sobre su vida, su trabajo, sus hobbies y jugamos un rato al Xbox. Recuerdo que era un juego de carreras y yo perdí estrepitosamente. Las cosas se pusieron calientes de forma natural, y en un momento le comenté que tenía un poco de calor por el ambiente. Me dijo, ven, vamos al baño a refrescarnos. Pero al llegar a su habitación, pasamos por un pasillo largo con puertas abiertas a otras habitaciones vacías. Todo parecía normal. Nos metimos al baño. Continuamos con el momento íntimo y honestamente, hasta ahí todo fue genial, sin ninguna señal de alarma. Después de un rato, bajamos al living y seguimos charlando cómodamente en el sofá. De repente, solo me dijo, mira, tengo un hijo. Yo, sorprendido pero positivo, respondí, ¡qué padre! ¿Y dónde está ahora? Me miró y dijo, está arriba en su habitación. ¿Quieres que lo baje para que lo conozcas? Pensé, pasamos 2 veces por el piso de arriba y no vi a nadie ahí. Pero bueno, le dije que sí, aunque ahora sé que fue un gran error de mi parte. Subió las escaleras y lo escuché hablando con alguien, como una conversación normal de padre e hijo. Luego gritó desde arriba, ¡ahí va mi hijo! Es un poco penosa al principio, pero no te preocupes. Oí pasos bajando y el niño empezó a hablarme. Cuando lo vi aparecer, me quedé completamente helado, con el corazón latiéndome a 1000. No era un niño de verdad, era un mono ventrílocuo, de esos muñecos espeluznantes con la boca movible. El tipo manipulaba el muñeco haciendo la voz infantil, preguntándome cosas como ¿cómo te llamas? O ¿te gustaría jugar? Yo respondía con total incomodidad, intentando disimular el shock. No aguanté ni 10 minutos, inventé que tenía que irme urgentemente. Me ofreció llevarme al hotel, pero le dije que no, que prefería caminar un poco y hacer un mandado rápido. Agarré mis cosas y salí huyendo de ahí, jurando no volver a confiar tan fácilmente. La Casa Naranja en Guadalajara. En Guadalajara, durante varios años, operaba una banda delictiva bien organizada que usaba Grindr para atraer a sus víctimas. Citaban a chicos, principalmente jovencitos, en una casa mega ubicada y conocida en la zona, apodada La Casa Naranja, por su color distintivo. Una vez que entrabas, pensando en un encuentro casual, te encontrabas de sorpresa con otros 2 o 3 tipos armados e intimidantes. Te hacían un secuestro express, te quitaban el teléfono y la cartera, cualquier pertenencia de valor e incluso vaciaban tus tarjetas bancarias transfiriendo dinero o haciendo compras online, y después te dejaban ir, a veces con amenazas para que no hablaras. Esta operación duró mucho tiempo sin que nadie los detuviera a pesar de las quejas. Eventualmente, salió a la luz que acumulaban un montón de demandas y reportes a la policía, pero ninguno procedió. Nunca allanaron la casa ni arrestaron a nadie. Una mamá valiente expuso todo en Twitter, contó cómo amenazaron a su familia para que desistiera de la denuncia
después de que victimizaron a su hijo en uno de estos encuentros. Esto te da una idea clara del tipo de gente involucrada, personas con conexiones poderosas posiblemente en la policía o el gobierno, que les permitían operar impunemente. Es una historia que resalta lo peligroso que puede ser confiar en extraños de apps. El peluquero. Esto fue cuando tenía apenas 17 años y estaba en una etapa super horny, explorando mi sexualidad. Quería experimentar con un hombre mayor en acción, así que descargué Grindr por curiosidad. Rápido, me salió un señor que iba directo al grano. ¿Quieres go go go? Le respondí que sí, pero aclaré que era activo. Luego me mostró fotos de su asix, súper grueso, venoso y moreno. Se me antojó tanto que decidí probar el rol de pasivo por primera vez, imaginándome el olor, la textura y cómo se sentiría. Me dijo que pagaba el taxi y que tenía lugar propio, así que me convenció. En la noche, me escapé de casa en secreto, tomé el taxi y llegué emocionada al lugar. Cuando abrió la puerta, me encontré con un peluquero horroroso, un hombre viejo, casi calvo y con un look desaliñado. Me miró y me dijo: «Cariño, ¿ya pagaste el taxi?», mientras se tocaba su así fondue, confirmando que tenía esa cosota que prometió. Pero a mí no me gustan las peluqueras, es decir, hombres afeminados. Me saqué de onda al instante, le pedí el dinero del taxi de vuelta y me regresé a casa lo más rápido posible, decepcionado, pero aliviado de no haber seguido. No es la historia más aterradora, pero definitivamente me enseñó a no idealizar fotos y a ser más selectivo. El lesbianismo no es lo mío. El loco con el niño. Cerca de mi antigua casa, en el barrio, había un tipo loco que insistía obsesivamente en que lo viéramos para así fondue. El problema no es solo su persistencia, sino que mencionaba tener un niño de 3 o 4 años. Decía que su primito o sobrinito que lo cuidaba temporalmente, y quería involucrarlo en el acto de alguna forma retorcida. Se justificaba diciendo que el niño no podía hablar, y que no pasaba nada. Al leer eso en el chat, me horroricé, y le respondí directamente que estaba enfermo de la cabeza y que ni loco participaría en algo así. Me bloqueó inmediatamente, pero no pasó mucho tiempo antes de que me escribiera de nuevo desde una cuenta nueva, con el mismo cuento enfermizo, como si nada hubiera pasado. Lo peor es que no fui el único. También le escribí a mi pareja con la misma propuesta asquerosa tratando de convencerlo. Supongo que es el tipo de persona que te hace cuestionar la humanidad en las apps. Lo único que pudimos hacer mi novio y yo fue bloquearlo y reportar la cuenta, pero quién sabe si sirvió de algo. Una experiencia que me dejó con náuseas y más alerta que nunca. El encuentro con el viejo. Creo que esto es algo que ya todos saben, pero en general, Grindr es un nido de pedófilos y depredadores. El error más grande que puedes cometer es usarla siendo menor de edad. Yo caí en eso a los 16 años, lleno de curiosidad y hormonas. Al principio, todo parecía inocente. Chateaba y salía con tipos cercanos a mi edad, de hasta 20 años, nada extremo, pero un día me topé con un chico que decía tener 27. Estaba muy bien para mis gustos de ese entonces, atlético y simpático en las fotos. Me invitó a su casa y fui sin pensarlo 2 veces. Al llegar y entrar, me llevó directamente a un cuarto pequeño y extraño en la parte trasera de su casa. Oscuro y con muebles viejos y un olor raro. Ahí, de sorpresa, estaba un viejo de unos 60 años, calvo, escuálido, chaparro y con una mirada siniestra. Me ofrecieron algo de beber, un refresco turbio, pero lo rechacé instintivamente, sintiendo que algo andaba mal. Más tarde, el viejo se acercó e intentó besarme, tocándome sin permiso. Me congelé por un segundo, luego inventé que necesitaba ir al baño urgentemente y salí corriendo como el alma que lleva al diablo. ¡Qué miedo tan intenso! Lo peor es que en ese momento piensas, nadie me va a defender si pasa algo. Aprendí a la mala a no confiar en perfiles dudosos. La sorpresa de la chica trans. Una tarde, estaba acostado en mi camita, aburrido hasta la médula, y decidí abrir Grindr para ver qué salía. En ese momento, un vato activo de 23 años me escribió. Me mandó fotos de su cara, guapo con una sonrisa encantadora, de su cuerpo y de su herramienta de 24 centímetros. Todo se veía muy Versace, de lujo.
Yo, como toda una hochis virtuosa, tentadora e inocente y pura como el agua, me dejé llevar por la curiosidad y la necesidad de sentirme un pasivo indomable, sumiso y que me dejaran temblando las piernas después de la experiencia. No pude negarme y acudí inmediatamente a su casa, sin imaginar lo que vendría. Al tocar la puerta, nervioso pero emocionado, abrió lo que fue para mi sorpresa una chica trans activa. Me quedé impactado, sin palabras, procesando la sorpresa. Me invitó a pasar amablemente y yo, recuperándome, le comenté que con respeto que no tenía nada en contra de ella, pero que no era mi gusto ni lo que esperaba. Le pregunté por qué me había enviado fotos falsas y me respondió con honestidad. Si hubieras sabido que soy trans, probablemente no hubieras venido. Entendí su punto claramente, pero no era para mí. Me despedí de manera muy amable y agradeciéndole el tiempo y me retiré de su casa sin más drama. Desde ese día comprendí que los perfiles falsos abundan en esa app y que hay que verificar todo lo posible antes de ir. Una fiesta bastante peligrosa. Una vez, un man que decía que querer solo amigos me invitó a una fiesta con un grupo de sus conocidos. Accedí, pensando pasar un rato divertido, pero en la fiesta vi a uno de los chicos echando algo sospechoso en una de las bebidas. Claramente algo para sedar, con la intención de aprovecharse de alguien. No sé si era yo, pero el vibe era siniestro. Dejé de tomar inmediatamente y me fui discretamente. Al día siguiente, me entero por otro contacto de la app que ese grupo estaba involucrado en cosas peores. Me contó que esa vez se les pasó la mano y mataron a un chico accidentalmente. Mi amigo me comentó que se alejó del grupo cuando empezaron con las drogas fuertes, y mencionó que su papá era el fiscal que llevaba el caso de homicidio. Por eso sabía detalles. El vecino con la mascota. Un perfil que estaba a solo 3 kilómetros de distancia me contactó. Empezamos a platicar y parecía un gordito peludo, tipo oso, muy masculino, platicador, casi con vibe de chacal rudo. Todo le gustaba y poco a poco entramos en más confianza, hablando de gustos y fantasías. Me confesó que le encantaba limpiar cazuelas, ya saben, esa típica expresión que usan los gays hoy en día, y le respondí, tal vez, porque era una damita curiosa y quería saber qué se sentía aunque nunca lo había probado. La plática siguió normal, hasta un día que se tornó extraña. Le pregunté qué hacía despierto tan tarde, me confesó sin rodeos que tenía a Fondue con su mascota. Para colmo, me mandó fotos bastante explícitas sobre el asunto con su perro. Un pobre perro inocente. Me saqué de onda total, le respondí que pobrecito animalito, que lo dejara en paz y que eso no era inaceptable. Me bloqueó al instante y jamás volví a ver ese perfil. Como nunca mostró su rostro, no supe quién era exactamente, pero parecía un señor mayor. Qué bueno que nunca me involucré físicamente, porque me habría pegado ladillas o algo peor. El ritual satánico. Esto me pasó cuando tenía 15 años, en una etapa vulnerable donde exploraba Grindr sin medir los riesgos. Me contactaron para lo que parecía una oportunidad inocente, filmar un cortometraje basado en las brujas de Salem. Me dijeron que sería algo artístico, con elementos de misterio, y por eso no cuestioné las cosas raras que mencionaban, como velas, símbolos extraños y un lugar apartado para filmar. Pensé que era parte del guión y acepté ir. Emocionado por la aventura, al llegar al sitio, un lugar remoto, quizás un bosque o una casa abandonada, noté que el ambiente era más siniestro de lo esperado. Gente vestida de negro, cánticos bajos y un altar improvisado. Al principio creí que era un set de filmación, pero pronto me di cuenta de que no había cámaras ni luces. Era un ritual satánico real, y lo peor, yo no era un actor, sino el sacrificio humano que planeaban ofrecer. El pánico me invadió cuando vi las intenciones en sus ojos, hablando de purificación y ofrenda al Señor Oscuro. Sentí que me cargaba el payaso, como si todo fuera una broma macabra, pero era real. Aproveché un momento de distracción, quizás cuando preparaban las herramientas, y escapé corriendo por el bosque, con el corazón en la garganta, tropezando en la oscuridad hasta llegar a una carretera. Fui directo a la policía, temblando y contando todo, pero como no había evidencia inmediata ni orden de cateo, no pudieron actuar de inmediato.
No quise armar un escándalo con mis papás, porque apenas estaba saliendo del closet y temía su reacción. Años después, leí en las noticias que en ese mismo lugar encontraron cuerpos sin corazón. Grindr puede ser un portal a cosas bien turbias, así que cuídense mucho. Nunca subestimen las máscaras que la gente usa en línea. El necro del parque. Hace unos 10 años, cuando usaba Grindr con frecuencia, me topé con un man que parecía todo tranquilo en el chat. Conservador, sin vibras raras al principio. Quedamos en conocernos en un parque algo concurrido, aunque enfrente había una construcción abandonada y destruida. No sospeché mucho, ya que la zona aún tenía gente pasando. Al llegar, todo comenzó bien. Charla amena sobre intereses comunes, risas leves y conexión aparente bajo el atardecer. Pero de repente, cuando el sol se ocultó y la oscuridad cayó, cambió el tono. Me preguntó si me atrevería a entrar a la construcción abandonada, con una sonrisa que ahora recuerdo como siniestra. Empezó a decirme cosas escalofriantes como que me vería muy lindo muerto, que con el cuerpo aún caliente podría switches con mi cuerpo, que le había agradado tanto como para ser su novio, hasta la muerte, y usarme así eternamente. Insistía en ir a la construcción, presionando con argumentos retorcidos sobre aventura e intimidad extrema. En ese momento me entró una llamada provincial de un amigo, la cual usé como pretexto para irme rápidamente del parque, caminando con el pulso acelerado. A la fecha, años después, sospecho que era un necro o algo peor, alguien con pensamientos de asesino serial. Ese encuentro me dejó con pesadillas recurrentes sobre qué habría pasado si hubiera hecho caso a sus peticiones. El stalker de la noche. Una noche, hace añísimos, estaba aburrido en casa y abrí Grindr, buscando pasar el rato. Un tipo con una foto llamativa me escribió. Se veía bien, atractivo y misterioso. Comenzamos a platicar de forma casual, sin mencionar nunca de dónde éramos, pero la app lo mostraba a 25 kilómetros de distancia. De repente, cambió su foto de perfil a una perturbadora imagen de una geisha, con una sonrisa enigmática que me dio un mal presentimiento, pero no dije nada, pensando que era un capricho artístico. Poco a poco, noté que la distancia se reducía, de 25 a 24, luego a 19, bajando progresivamente. No le tomé importancia al inicio, creí que venía de trabajar o algo, y se acercaba a casa, hasta que llegó a 8 kilómetros, y le pregunté dónde iba y por qué se movía tan rápido. Me contestó vagamente, voy a visitar a alguien. Le insistí sobre el destino y no respondió más. Sentí un escalofrío, pero seguí actualizando su perfil para ver la ubicación. Bajó a 3 kilómetros, luego a 800 metros. Paré la música que oía. Me senté de golpe en la cama, estaba acostado, y de pronto apareció a 15 metros, justo en la esquina de mi calle. Un sudor frío me recorrió el cuerpo. Me escribió, ¿vives en la calle? ¿Vives en la calle tal? La distancia seguía bajando, 10 metros, 5, hasta 2 metros, pegado a mi ventana. No sabía qué hacer, nunca le había dado mi dirección. Temblando, consideré despertar a mi familia, pero el miedo me paralizó. Se quedó ahí como 10 minutos, sin responder mis mensajes desesperados. No me atreví a asomarme. Finalmente, actualicé y vi que se alejaba. 10 metros, 50, 800, 5 kilómetros, hasta volver a los 25 kilómetros iniciales. Me escribió, ya fui a ver a quien quería ver, y antes de que respondiera me bloqueó. Nunca supe si la foto original era suya ni quién era. Tiempo después, vecinos le contaron a mi abuelita que un hombre elegante de negro, bien peinado, alto y delgado, parado a mitad de la calle mirando mi casa una noche, coincidiendo con la fecha y hora. Desde entonces, borré la app. Han pasado como 8 o 10 años y aún me pregunto cómo se movía tan rápido. Sé el tiempo que se toma ese trayecto de auto a pie, así que realmente es un misterio que me eriza la piel hasta la fecha. El cubano encantador. Conocí a un cubano en Grindr que parecía el hombre ideal, muy inteligente, educado, guapísimo, maestro de sostener conversaciones profundas. Hablamos por casi 3 meses, dándome tiempo para que todo fluyera de forma segura y natural. Le conté a mi familia inmediatamente sobre él, describiéndolo muy emocionado.
Finalmente, quedamos en vernos. Él viajó hasta mi ciudad y lo presenté a mi familia en mi apartamento. Se cayeron súper bien todos, era encantador con ese carisma que conquista a cualquiera. Cuando mi familia se fue, quedamos solos. Empezamos a conversar sobre expectativas mutuas. Le serví una copa de vino, me pidió algo de la cocina y fui y volví. Y empezamos a brindar. Y hasta ahí es lo que recuerdo. Era un sábado a las 4 de la tarde. Desperté el martes a las 5, mareado y desorientado. Mi hermana entró al departamento y me encontró así. Me preguntó por él y no sabía de qué hablaba. Así que me llevó de inmediato a la fiscalía. Los exámenes revelaron una sobredosis de drogas. La médico forense no entendía cómo sobreviví. Desperté sin ropa, boca abajo sobre una sábana con una copa quebrada en la cama. Según la investigadora judicial, planeaban degollarme, pero pensaron que ya estaba muerto. Cámaras de seguridad mostraron que en la noche entraron 3 hombres más al departamento. Me vaciaron las cuentas bancarias, robaron joyería, cámaras fotográficas, 2 laptops, lociones, celulares y mi reloj inteligente. Además, encontraron velas amarradas y consumidas en la sala, posiblemente de brujería, según la investigadora. Él se decía llamar Simón, pero la fiscalía arrastró su Facebook real como Francesco del Toro. La cuenta fue borrada 2 semanas después. De eso, hace 3 años ya. Agradezco al universo por la segunda oportunidad. Pasé 2 meses con memoria perdida, siempre acompañado por mi familia. Hace un año, un amigo de mi ciudad fue desvivido en su apartamento por un encuentro de Grindr. A ellos sí los atraparon, pero el mío no. No confíen ciegamente en la necesidad de conexión. El peligro acecha disfrazado de honestidad. Y así concluyen estas 8 historias sobre el oscuro mundo de Grindr. Relatos que nos obligan a pausar y reflexionar. ¿Cuántas máscaras se esconden detrás de una foto de perfil? ¿Hasta dónde llega la soledad humana para retorcerse en algo tan oscuro? Estas historias no son solo anécdotas, son ecos de vulnerabilidad reales, recordatorios de que en la búsqueda de conexión el verdadero terror a menudo acecha en lo cotidiano, en un mensaje inocente o una invitación casual. Piensen en ello la próxima vez que abran una app de citas. ¿Están preparados para lo que podrían responder del otro lado? Si estas narraciones les han removido algo por dentro, compartan en los comentarios cuál les dejó una marca más profunda, o si han sentido ese escalofrío en su propia vida. Pero recuerden, la oscuridad escucha. Manténganse alerta, amigos, porque el horror no siempre anuncia su llegada. Si les gustaría contar una de sus historias para un próximo video, les dejo mi correo de contacto en la cajita. Hasta pronto, si sobreviven a Grindr.